Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener realmente el tema, voy a enfocarme al tema de una manera muy breve, voy a tratar de ser muy breve porque hay dos cosas que tenemos también el día de hoy importantes que les quiero compartir. Bueno, la primera de ellas tiene que ver que el día de hoy tenemos comunión, tenemos cena del Señor. Entonces, para que preparemos nuestro corazón también para ese momento. Y el segundo aviso que tengo también por aquí que quiero compartirles está relacionado a la posibilidad que, bueno, el Señor nos está dando de poder cambiarnos a otro local, ¿sí? A un local donde tengamos más facilidades, un local donde tengamos más espacio también, ahorita sobre todo que es tan requerido para que podamos tener esta sana distancia que nos piden, ¿verdad? Como protocolo. Entonces todo esto es importante cumplirlo. Entonces antes de mostrarles por aquí algo importante, quiero platicarles para que ustedes puedan conocer cómo el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? En la iglesia, cómo nos ha llevado paso a paso por su gracia nada más, es su gracia la que nos ha ayudado. Ya casi hace 8 años que el Señor nos dio la bendición de iniciar este ministerio, ¿verdad? Por aquí veo personas que estuvieron desde el primer domingo, ahí está Carmen, yo me acuerdo muy bien, estuvo desde el primer domingo aquí en la iglesia, junto con algunos otros hermanos también. Y cuando iniciamos en la iglesia, iniciamos en un localito que nos prestó un muy buen amigo, Luis Fernando González. Él tiene una escuela de música al norte de la ciudad. Y arriba de esa escuela tenía un local que yo creo que era del tamaño, para no exagerar o algo, yo creo que del tamaño de lo que es el aula de niños de acá arriba, ¿no? Ahí empezamos. Ahí duramos un ratito y después nos movimos a un cuarto, a un costado, que era más grande. Donde también ya ahí, con la gracia del Señor, comenzamos a pagar una renta, gracias a Dios. Después de ese momento nos movimos a un local en Avenida Ayuntamiento, ¿verdad? ¿Cuánto les tocó ahí Avenida Ayuntamiento de los que están aquí? Sí, ¿verdad? Allá varios de aquí también ya conocen Avenida Ayuntamiento. Era un taller mecánico, era un taller mecánico. Entonces cuando llegamos, la limpiadera, ¿no? El aceite, imagínense cómo estaba. Era un lugar donde pues realmente solamente estaba techado con lámina, pero nada más había, pues no había realmente paredes a los lados, nada más había un portón que era lo que dividía, ¿no? Entonces llegamos y, empezamos a limpiar y todo. Me acuerdo muy bien, ayer me estaba acordando, pero me acuerdo muy bien que una persona que se enteró que nos cambiábamos ahí, llegó, ¿verdad? Un hermano en Cristo. Y cuando llegó y vio el lugar, me acuerdo que dijo, no sabes en lo que te estás metiendo, así me dijo, me acuerdo. Y yo me quedé, gracias por tu fe, hermano, y por tus ánimos, ¿verdad? Que te lo agradezco, me animas mucho. Pero con la ayuda del Señor empezamos a arreglar, ¿verdad? Y podemos decirles que gracias a Dios ese lugar lo entregamos muy bien. O sea, cuando se entregó ese lugar quedó muy bien, gracias al Señor. Después fue cuando el Señor nos dio la oportunidad de este local donde estamos cómodamente, gracias al Señor. Fue una gran bendición, fue un paso de fe, fe que a mí me faltaba, la verdad, porque allí los hermanos de liderazgo, cuando vimos el lugar, yo soy la verdad soy muy lógico, esa es la realidad, hermanos. O sea, una de las cosas que yo le pido a Dios es que me dé más fe, esa es la verdad. Pero gloria a Dios que siempre hay en el cuerpo de Cristo gente que tiene ese don, ¿verdad? De fe. Entonces, cuando vimos el local, nos decían, bueno, pues salen tanto el local, ¿verdad? Y pues no, salía del presupuesto totalmente, se escapaba del presupuesto. Y entonces cuando hablé con la persona que nos estaba haciendo el trato, le dije, mira, podríamos tal cantidad, ¿verdad? Me regresa la llamada y me dice, ¿sabes qué? Pues no, es que no podemos, pero le dije, pues gracias, ¿verdad? Les agradecemos y que me vuelven a llamar. Me dice, no, órale, pues va. Y quedó así el asunto, ¿no? Y es que estamos aquí. Este lugar era un antro. Sí, yo creo que ya varios se han dado cuenta, ¿verdad? Por este lugar era un antro. No les quiero decir de qué clase de antro era, ¿verdad? Porque el nombre del antro era el Tequila Rosa, algo así. Entonces imagínense. Entonces el punto fue que cuando nosotros llegamos a este lugar, estaba pero mal, ¿no? Estaba pintado, había unos letreros horribles, estaba muy, muy mal. Como ustedes lo ven ahorita, con sus luces, sus lámparas,
la pintura que hemos puesto, la decoración que se ha puesto, todo lo que ven aquí, gracias al Señor, el Señor ha ido proveyendo para que se haga, ¿no? Y ha sido eso, y obviamente el esfuerzo de muchos hermanos aquí que han puesto de su presupuesto, de sus diezmos, ofrendas, de su tiempo, de todos sus talentos, para poder tener el lugar como lo tenemos, gracias a Dios. Créanme que cuando llegamos, sí nos asustamos también, estaba bien, bien, bien feo, pero gracias al Señor ahora está mejor. Bueno, entonces, hermanos, gracias a Dios está surgiendo la oportunidad de un lugar que más o menos es 3 veces el lugar que estamos ahorita, más o menos. Es un lugar grande que incluso a futuro, si Dios quiere, puede ser que hasta nos podamos expandir un poco más. Y yo quiero mostrarles, después de haberles contado esta breve historia, que creo que es importante mencionarla, quiero mostrarles algunas fotos del lugar. Este lugar, lo que estamos viendo aquí ahorita es, muy probablemente estamos pensando todavía vaya a ser la puerta principal de entrada, pero aquí lo que ustedes ven, lo que alcanzan a ver aquí, déjenme regreso un poquito, este solamente es uno de los que sería uno de los salones que se utilizarían, ¿verdad? Es un salón muy grande, este primero, y al pasar esa puerta que ustedes notan ahí, entonces ya tendríamos este lugar que sería el auditorio. Es un lugar bastante grande, estaríamos plano, y ya nos podríamos ver todos, ¿verdad? Ya usted podría ver a los que están arriba y a los que están abajo, pero ya en un solo lugar, sin ningún problema. Ese es el otro auditorio que les mencionaba. Es decir, tendríamos 2 auditorios para, por ejemplo, lo que es la escuela bíblica Koinonía, estar a gusto, las clases de hermenéutica aquí, las clases de fundamentos de la fe, de apologética, etcétera, tener lugar para eso. Aquí es una de las áreas también, es un pasillo que va a dar hacia los baños. Prácticamente cada salón tiene baños. Ustedes lo ven aquí, el local es bastante grande. Yo les quiero comentar, son 850 metros cuadrados. O sea, está grande el lugar, gracias al Señor está grande. Aquí otra vez aquí está esta puerta. Queríamos enseñarles algunas cosas más. Bueno, aquí están los baños, si no me equivoco, de hombres, de mujeres o de hombres. Bueno, este es el de hombres. Y bueno, es parte de las imágenes que yo quería mostrarles. Realmente tendríamos salones también, de ese no les traje imágenes, pero tendríamos salones mucho más grandes para los niños. Incluso, gracias a Dios, vamos a tener un lugar para poner nuestra librería. ¿Qué le parece? Una librería por parte de la iglesia, que podamos también bendecir a la iglesia. Por ahí vamos a checar con un hermano que conozco ya de hace muchos años para ver cómo podemos hacer esto de la librería, iniciarla lo más pronto posible. Pero entonces la idea aquí es, hermanos, que primeramente Dios, para el primer domingo de septiembre, estemos estrenando allá. ¿Qué le parece? Amén. Esa es la idea, que el primer domingo de septiembre estemos estrenando ese lugar ya y tengamos más espacio. Yo sé que hay varios hermanos, de los que usted alcanza a ver aquí, hermano, yo creo que sí debe de haber todavía un 30%, 40% tal vez de hermanos que no han venido todavía, ¿verdad? Y yo entiendo que en ocasiones pues está ese temor, ¿verdad? De que el lugar está muy encerrado, etcétera. Allá ya no vamos a tener ese problema, gracias a Dios, va a estar abierto, vamos a tener bastante lugar. Entonces también pues hacerle la invitación a los hermanos que nos han seguido en línea para que se animen una vez que estemos ya a partir del primer domingo de septiembre, que nos acompañen, ya vamos a tener ese lugar. Y bueno, con esto también yo lo que les quiero pedir es lo siguiente. Me gustaría pedirles, hermanos, que seamos muy fieles con el favor del Señor en nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Porque vamos a dar un paso de fe. El Señor nunca nos ha dejado. Nunca nos ha dejado. De hecho, yo les puedo decir, les puedo testificar que para gloria del Señor, aún en medio de este tiempo de pandemia, el Señor ha sido fiel. Y nos ha permitido rentar local, pagar luz, pagar agua, ¿verdad? Pagar limpieza. Por ejemplo, también lo que se está dando a los misioneros, mes a mes. O sea, Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? Nos ha permitido ir equipando la iglesia, ¿verdad? El audio que ustedes ven aquí arriba, ese audio realmente es nuevo. Y se han ido comprando varias cosas también para transmitir en línea. Esa cámara que usted ve ahí se compró también con lo que son los diezmos, las ofrendas que ustedes aportan. Pero yo quiero pedirles, hermanos, que demos un paso de fe en ser constantes con nuestros diezmos y ofrendas. Amén. ¿Qué le parece? Para que podamos entonces cumplir también como hemos cumplido en este local, podamos cumplir el local que viene. Ese es uno, el apoyo económico. Y el siguiente, que ese es el que se me hace más padre de todos, y me hace recordar este viernes pasado después de la reunión de varones,
Estuvimos 2 hombres arreglando sillas, amén. ¿Verdad? ¿Y qué tal nos la pasamos arreglando sillas? ¿Verdad? Estuvo muy bien, éramos como 25 hombres aquí que estábamos arreglando las sillas porque, como ustedes todos se han dado cuenta, ¿verdad? Ha habido algunos accidentes y no queremos que ya pase eso, entonces las reforzamos, les pusimos ahí algunos tuercas, para que quedaran ya más firmes y no tengamos ese problema. Entonces, es muy importante cuando nos unimos y trabajamos juntos. Amén. ¿Y a qué voy con esto? Que el cambio que vamos a hacer va a requerir de todas nuestras manos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y vamos a necesitar ir y pues mover cosas, acomodar lo mejor que se pueda con lo que tenemos ahorita, dar una buena pintada donde se requiera. Amén. Entonces, yo le quiero pedir que esté al pendiente porque vamos a estar coordinando grupos para poder ir y dejar ese lugar para el primer domingo de septiembre lo mejor posible. Con el paso del tiempo vamos a ir equipándolo más y más. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Sí quiere entrarle o no? Sí, amén. Y va a ser de bendición, va a ver que va a ser un lugar de mucha bendición. El Señor va a permitir alcanzar a más personas para Cristo. En el lugar deben de caber sentados, aún con el espacio cómodos, pues alrededor de 300 personas, más o menos con el espacio cómodos. Ya si pasara este tiempo, ¿verdad? Y la situación se mejorara, pues puede caber incluso un poco más. Pero el punto es que el Señor nos está dando la bendición para crecer. Amén. También es un lugar que nos va a dar espacios para tener lo del AC que queremos tener, este AC de banco de alimentos. Entonces todo esto nos va a ayudar, ¿verdad? A tener un mejor ministerio. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Entonces les invito a lo siguiente. Miren, por ejemplo, tenemos una inversión ahorita de más o menos aproximadamente de 6,000 pesos en libros de sabiduría para padres y para madres. ¿Recuerdan a los hermanos Glenn? Bueno, esa es una manera de ayudar. Si usted quiere comprar uno de esos libros, nos ayudaría para ir también juntando más, para tener un colchón, para dejar ese lugar bien equipado. El costo de cada libro es de 300 pesos. Ahí tenemos ese stock de libros, ¿verdad? Pero también yo quiero hacer una invitación. Hermanos, si alguno de ustedes siente en su corazón poder dar un donativo especial en el transcurso de estas semanas para tener este lugar lo mejor equipado posible, yo se lo agradeceré mucho y será de mucha bendición para la iglesia. Entonces, si alguien, aparte de sus diezmos y ofrendas, tiene en su corazón el poder dar un donativo especial, lo vamos a recibir con mucho gusto, e igual hago la extensión a los hermanos que nos ven en línea. Si ustedes sienten en su corazón apoyarnos con un donativo especial para estas instalaciones, pues que lo puedan hacer, ¿verdad? Es igual a la misma cuenta que siempre depositamos ofrendas y diezmos. Y también, bueno, pues decirle a algunos amigos que, aunque no son de la iglesia, pero que sé que nos siguen y que en algún otro momento nos han apoyado también, pedirles una vez más su apoyo. Si el Señor lo pone en su corazón, serán apoyos recibidos con mucho gusto. Muy bien, entonces, ¿estamos todos enterados? Amén. Entonces vamos a echarle ganas para que todo surja bien, vaya fluyendo bien con el favor del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por la gran bendición y el gran privilegio que nos das de reunirnos, Señor, como iglesia. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros que tú, Señor, siempre estás con nosotros y que nos concedes este momento para adorarte, Señor. Nos concedes este momento para escuchar de tu palabra, Señor, que es parte también de esa adoración que te entregamos. Que nos concedes este momento para también tener esa coinonía, esa comunión los unos con los otros, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos sigues hablando hasta el día de hoy, Señor, y sabemos que tu palabra va a permanecer por siempre. Prepara nuestro corazón, Señor, para la predicación, y te pedimos que lo que tú nos hables, Señor, pueda dar fruto, un fruto que te honre a ti, Señor, y un fruto que bendiga, Señor, a tu iglesia, porque nos has puesto también, nos has llamado para bendecir a tu cuerpo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén, gloria a Dios, muy bien. El tema de hoy, siguiendo en esta serie de Jesús, nuestro Salvador, Señor y Maestro, es el tema relacionado al dinero, que es un tema que comúnmente es un tema delicado a veces de tratar.
Pero es importante que nosotros aprendamos qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña acerca del dinero. Y es que la realidad es que el tema del dinero siempre ha traído problemas o malos entendidos, no solamente dentro de la iglesia, sino en todo lugar. Se dice por ahí que una de las primeras causas, por ejemplo, de divorcio en las parejas es la economía, es el dinero. Imagínense eso, ¿verdad? Cuando empieza a faltar el dinero, cuando no se usa de la manera adecuada, comienza a traer conflictos. En las compañías es lo mismo, ¿verdad? Cuando no empieza a haber un buen manejo del dinero, obviamente las compañías, los negocios comienzan a tener problemas. Y la iglesia no se escapa de eso. La iglesia obviamente necesita recursos económicos, pero cuando no hay a veces el entendimiento de por qué o para qué debe de ser usado el dinero, comienza a haber problemas. Y comienza a haber problemas incluso también en el área doctrinal a veces, ¿no? Doctrinas que enseñan por un lado, por decirlo de una manera exagerada, obviamente, enseñan que si tú no tienes dinero, es porque estás mal con Dios, es porque realmente el Señor no te ha salvado, no eres parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Dan a entender que la prosperidad económica es una señal de que tú estás bien con Dios, y eso es una exageración, es una cosa totalmente antibíblica, la palabra nunca nos enseña eso. Eso es por un extremo, pero por el otro lado también, el hecho de que si no eres pobre y eres una persona que estás padeciendo todo el tiempo, entonces tampoco eres un cristiano. ¿Te das cuenta cómo están los dos extremos, verdad? Hay dos extremos. Uno, donde si no eres la persona más próspera, entonces tu vida debe de estar mal delante de Dios. Y otra, si no eres la persona más humilde, más pobre, entonces tu vida también está mal delante de Dios. Y la realidad no es esa. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que el Señor nos deja muy en claro cuál es la situación acerca del dinero. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Por ahí en algún momento el pastor John MacArthur, hace no mucho lo invitaron a dar una conferencia en los ministerios Ligonier, en un evento que tuvieron ellos, que son los ministerios del hermano R.C. Sproul. Y entonces estando él allí cuando lo anuncian, ¿verdad? Pues comienzan a aplaudirle mucho, le comienzan a aplaudir, pasa, o sea, todo lo que iba recorriendo, iban aplaudiéndole, pasa, sube, seguían aplaudiendo. Se para en el púlpito, le siguen aplaudiendo, prepara sus cosas, le siguen aplaudiendo y todo, ¿no? Y al final él dice algo muy chistoso, ¿verdad? Ya al final pues les dice, pues gracias, se acaba de ir todo mi galardón ahí, les dice, ¿verdad? O sea, porque todo lo que le aplaudieron, se fue todo su galardón, ¿verdad? Y recordemos, ¿no?, que lo que debemos de buscar es la gloria de Dios y no de los hombres. Entonces debemos de tener muy en claro que vamos a recibir un galardón en el cielo. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Amén? Un galardón en el cielo. En algún otro momento le platiqué de un hermano, ¿verdad? Que sería el contraste, doctrinalmente tal vez hablando, del hermano John MacArthur, el hermano Wayne Myers, ¿verdad?, de iglesias pentecostales. Pero es impresionante cómo el hermano Myers, a sus 96 años, sigue llevando la palabra de Dios, o sea, de una manera poderosa. Es un hombre de mucha fe. Yo les he platicado que cuando él menciona en su testimonio que él estaba en un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Señor, por medio de un grupo, fíjese, un grupo de estudio bíblico en un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí el Señor le habla a su corazón. El Espíritu Santo abre sus ojos y viene al Evangelio. Entonces allí el Señor le habla y le dice, ¿sabes que te voy a usar en México? Dice que pues él no hablaba ni español, ¿no? Y dice, ¿pero cómo, Señor? Pues yo ni español hablo. Pero para hacerle corta la historia, él fue obediente, vino a México. Y gracias al ministerio del hermano Wayne Myers se han construido y se han abierto miles de iglesias en todo México. Miles de iglesias. Por las manos, literalmente, del hermano Myers han pasado millones de dólares, porque Dios le ha dado el don de poder convocar para pedir donativos y construir iglesias. Han pasado mucho dinero. Una de las iglesias más grandes es la de Chiapas, donde estaba el pastor Jesús Castelazo, si no me equivoco. Era una iglesia, o es una iglesia como de 12,000 personas en Chiapas. Imagínense eso. Pues el hermano Myers buscó apoyar. Aquí hubo un pastor que fue discípulo de él, el pastor Miguel López. Fue prácticamente su hijo adoptivo. Myers lo adoptó porque hubo un momento en que no tenía dónde vivir y prácticamente lo adoptó al pastor Miguel López, y también lo apoyó mucho. Pero ahí le va. Fíjese muy bien, el hermano Myers no tiene ni casa propia. ¿Qué le parece? Y cuando usted platica con él dice, pues es que yo no quiero, ¿cómo se llama?, dinero aquí. O sea, yo
eso sí, dice, cuando llegue al cielo, por la gracia de Dios, ahí sí voy a buscar lo que hice en intereses. Dice. Ahí sí voy a buscar qué fue lo que voy a recibir. Y creo que está aplicando la palabra de una manera muy práctica. Porque realmente la Escritura nos enseña que recibiremos galardones y una recompensa ya de acuerdo a la labor que hayamos realizado. Amén. Y el Señor Jesucristo mismo lo dice. Pero entonces vamos a recibir un galardón en el cielo. Pero el problema es que a veces tenemos un afán por lo que podemos recibir materialmente en la tierra, más allá de lo que podemos invertir en el cielo. A veces tenemos ese afán, a todos nos pasa. Y nos llega el dinero y qué difícil, sobre todo, hermanos, es tomar ese dinero y bendecir la obra de Dios. Qué difícil y qué triste es que pensemos de esa manera, porque olvidamos lo mucho que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y que Él pagó todo lo mejor por salvar nuestras almas. Sin embargo, a veces hay un afán tan fuerte en lo material, en el dinero, con el cual no estamos realmente honrando al Señor. Debemos enfocarnos más bien a lo que podemos hacer allá en el cielo y obviamente ser prudentes. No le estoy diciendo que no trabajemos, no le estoy diciendo que no ahorren, no nada de eso. Pero su actitud hacia el dinero y hacia Dios habla mucho de cómo lo ve usted. El dinero, entonces, es uno de los temas que más tensión o tranquilidad puede causar en el ser humano. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? ¿Cómo se siente usted cuando llega la quincena y sabe que tiene todo pagado y que entonces le están sobrando por ahí unos 5,000, 6,000 pesitos? ¿Cómo se siente? ¿Estresado? Se siente libre, tranquilo, ¿no? ¿Verdad? ¿A poco no? O vamos a decir, no, yo hasta digo, Señor, que ese dinero se me acabe. ¿O usted es así? No, yo creo que no, ¿verdad? Usted está tranquilo. Sin embargo, también tristemente, cuando vemos que a lo mejor no estamos alcanzando la quincena, ¿verdad? Que ya se acabó el dinero, ¿cómo nos ponemos? Tensos. Porque tal vez nuestra confianza no está donde debería de estar. Y a causa, hermanos, del tema del dinero, vamos a ir a algo más profundo también, hablando terrenalmente. Ha causado guerras, ha causado abusos, ha causado control malintencionado, problemas matrimoniales, falta de propósito, falta de valor personal, etcétera. Es decir, incluso el tema del dinero, desgraciadamente, ante los ojos del mundo, te hace una mejor o peor persona. Si tú tienes mucho dinero, puedes ser tratado mejor en la sociedad a que si no tienes. ¿Cierto o no? Y es una tristeza que esto suceda de esa manera. Pero viendo todo este contexto, vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24, y veamos de manera directa y clara qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. ¿Estamos listos? Mateo 6, 19 al 24 dice así: no almacenes tesoros aquí en la tierra, dice el Señor Jesucristo, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Creo que más claro no puede estar el mandato del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cuál es este mandato? Vemos prácticamente tres aspectos que podríamos considerar mandatos. El primero de ellos es que dice con toda claridad: no almacenes tesoros aquí en la tierra. Creo que no necesita gran explicación, ¿o sí? No almacenes tesoros. Sin embargo, le vamos a dar una explicación más profunda. Pero nos dice claramente: no almacenes tesoros aquí en la tierra. Ese es el primer mandato que aquí nos da. El segundo, que también es un mandato, porque quiero que te des cuenta que no es una cuestión opcional la que te está dando aquí el Señor Jesús. No te está diciendo el Señor, deberías de pensar en no almacenar tesoros, ¿verdad? Deberías de pensar en mejor almacenarlos acá. No, Él está diciendo tajantemente: primero, no almacenes tesoros aquí en la tierra, y en segundo lugar, almacena tus tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Almacénanos allá. Y esto es algo serio para el Señor. Y tiene una razón. Y la razón la encontramos enseguida, que lo acabamos de leer. Porque donde está tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón.
¿Qué es lo que tú deseas realmente? ¿Deseas realmente estar honrando al Señor con tus bienes de una manera que tú puedas almacenar en el cielo? ¿O estás más preocupado en almacenar aquí, no sabiendo que incluso a partir de que muramos, nada nos llevaremos? A veces se piensa mucho, por ejemplo, en las herencias, ¿verdad? En las herencias sobre todo de los padres. ¿Quieres que te dé mi punto de vista al respecto? Mira, yo considero que realmente los padres, después de haber vivido una vida donde nos estuvieron dando lo mejor que pudieron, donde estuvieron contribuyendo de manera bien fuerte a nuestras vidas, realmente nuestra postura debería de ser, ¿saben qué, papás? Pues vendan lo que tengan y disfruten su etapa última de vida. Pero ¿cuál es a veces la preocupación? ¿Qué me irán a dejar? Y tristemente que incluso cuando llega ese momento hasta los hijos comienzan a pelearse y empieza a haber divisiones, discusiones muy fuertes. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está allí. Su corazón está en lo material solamente. Qué triste pensar de esa manera y es parte de la manera en que piensa el mundo. Pero ¿qué quiere decir entonces acumular o almacenar? Porque nos damos cuenta que el primer mandato dice que no almacenes y el segundo te dice que almacenes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces eso? Te voy a poner una imagen que a lo mejor a varios nos va a traer algo de reminiscencia. ¿Cuántos tenemos la casa un poquito así? Ese silencio me dice que sí. Hay un programa por ahí que se llamaba Los Acumuladores, ¿verdad? Qué impresionante. Estaban así. O sea, la figurita de cerámica que se ganaron en la feria con las canicas, no se pueden desprender de esa figura. Y tiene años y ya se rompió ya nomás tiene un ojo y la media boca, pero no pueden desprenderse de esa figurita y la tienen que tener ahí, ¿verdad? Está almacenando. Ahora yo te digo, ¿de algo realmente le servirá? Claro que no. Yo te aseguro que si tú observas en tu casa, tienes más de una cosa o tenemos más de una cosa que ya no nos sirve, pero ahí la tenemos. A los hombres nos pasa mucho con las cosas de herramienta. ¿A poco no? Compramos una cosa que armamos y de repente nos sobró un tornillo porque no supimos dónde iba, pero ese tornillo lo guardamos, ¿no? Puede servir para otra cosa. Y entonces vas allá atrás, bueno, a mí sí me pasa, y tienes ahí un rincón lleno de tornillos y de foquitos y alambres y cosas. ¿Me puede servir? ¿A poco no? Luego me dice Azu, es que nunca lo vas a usar, ya tíralo. ¿Ah? Y yo, no, puede surgir para algo, aunque a veces se ha ayudado para alguna cosa, esa es la realidad también. Pero el punto aquí es que de alguna manera u otra almacenamos cosas, nos gusta almacenar. El hecho de almacenar nos hace sentir poderosos, nos hace sentir que tenemos, nos hace sentir que podemos confiar en algo que está ahí atrás. Pero el Señor Jesucristo entonces nos dice claramente en relación a las riquezas que no las almacenemos. Se dice por ahí que uno de los hombres más ricos del mundo, Rockefeller, al momento de morir, el principal de toda la generación Rockefeller, que todavía sigue siendo una familia poderosísima, se dice que sus últimas palabras antes de morir fueron más dinero. No sé si sea cierto o no, pero como historia creo que nos subraya, nos deja muy en claro que a veces así es la actitud, el querer más y más. Yo te pregunto, ¿qué se llevó Rockefeller? Dime si se llevó algún edificio, se llevaron el Empire State ahí a su tumba, si se llevó oro, acciones, no se llevó absolutamente nada. Y al llegar al cielo, no sé, eso solo Dios lo sabe, probablemente no tenía nada acumulado ahí. Y quién sabe cuál sea su lugar, solo Dios lo sabe, no voy a meter en eso, ¿eh? Pero el punto aquí es, ¿dónde estás acumulando tú? ¿Dónde estamos acumulando? ¿Y cuál es el valor que le estamos dando al dinero? Dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Te lo voy a leer así. ¿Estamos listos? Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. Date cuenta de esto, es muy importante.
algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Qué te parece, hermano? Qué claro es esto, ¿verdad? Cómo a veces el enfocarnos demasiado al querer tener mucho dinero, al querer tener muchas pertenencias, nos puede alejar de la fe. Y son casos muy prácticos los que tú puedes ver. Lo voy a decir con mucho cuidado, ¿verdad? Pero yo quiero que tú lo analices, ¿amén? Yo he conocido familias donde hay hombres, ¿verdad?, que trabajan todo el día, todo el día. Y aquí estoy hablando de personas que podrían tener otro tipo de vida sin necesidad de trabajar todo el día. Quiero decir, una vida donde habría comida en su casa, donde habría lo necesario, pero el enfoque es estar trabaje, trabaje y trabaje. Yo le he dado consejería a algunas de esas personas en algún momento y es triste ver que, por ejemplo, sus matrimonios terminan en infidelidades, en descuido a los hijos y por último en renunciar a la fe. Es terrible. Horarios que a veces son de 7 de la mañana a 12 de la noche, a veces sábados, a veces domingos les requieren y tienen que estar ahí, ¿verdad? Y a veces es importante sopesar las cosas. ¿Será tan importante vivir en una excelente zona de la ciudad a precio de no tener tiempo para estar con mi familia? ¿Será realmente valioso el tener un supercarro a precio de no tener tiempo para mi esposa? ¿Tendrá eso valor? ¿Tendrá valor el pasarme mi vida afanado en la riqueza sin nunca haber tenido la bendición y el privilegio de servir al Señor con los dones y talentos que Él sé que me dio? ¿Qué será lo más valioso? Y es aquí lo que el Señor nos dice, que debemos de huir de eso. Interesante ver que hay dos cosas particularmente que de las que la Escritura nos enseña que huyamos. Una es de las pasiones juveniles, que tiene que ver mucho también con el tema de la sexualidad. Y el otro es el dinero, el afán por las riquezas. Y es que realmente puede causar grandes problemas. Sigamos allí en Mateo 6. Mateo 6, Mateo 6, versículos 22 al 23. Recuerda que el contexto del versículo que voy a leer ahora está relacionado ¿a qué? Al dinero. Amén. Al dinero. Porque a veces se le ha relacionado este versículo con otros temas que podría tener aplicación, pero aquí está muy relacionado lo económico. ¿Estás listo? Dice Mateo 6, 22 y 23. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué es lo que atrae tu vista? Quiero que recuerdes que el contexto aquí es sobre el dinero. Jesús está hablando sobre el dinero, amén, sobre acumular riquezas. Entonces la connotación directa que tiene este versículo es cuando somos atraídos por todo aquello que queremos que tiene relación con lo material. No es suficiente con tener un buen vehículo, sino quieres el de la mejor marca, quieres un Mercedes, quieres un BMW, un Bentley, ¿verdad? Carros así. No es suficiente la casa que tienes, o sea, tú quieres una casa en un bosque, ¿verdad? Con 10 habitaciones, alberca, etcétera. Quieres una vida donde puedas estar en todos los cruceros, donde puedas estar 3 meses fuera de tu casa, no viajando. Quieres una vida donde a lo mejor el éxito está en el cómo te ves, ¿no? Y para eso pues, requieres de muchas cirugías costosas para verte así, ¿va? Porque a veces da flojera hacer ejercicio. Quieres los mejores celulares, o sea, no es suficiente un celular de 3,000 pesos, tú quieres el de 25,000. Los relojes, los mejores, ¿verdad?
increíble, increíble pensar que hay gente que tiene en su muñeca un reloj de 500,000 pesos. Es increíble. Pero es lo que llama la atención a los ojos. ¿Qué es lo que está llamando la atención de tus ojos, verdad? Porque eso es lo que trata la Escritura, lo que nos dice en este caso, ¿verdad? Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Tú ves hacia las cosas de Dios? ¿Tú ves hacia lo que el Señor quiere o hacia lo que el mundo te ofrece? ¿Qué es lo que tú y yo estamos viendo? ¿Dónde está entonces nuestro corazón? Y en este sentido es que podemos leer también lo que dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 8. Dice así: todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Y esto lo dijo uno de los reyes, si no es que el rey de Israel, que es considerado el más rico de todos los tiempos. Imagínate, ¿verdad? Qué terrible. Dicen que tenía minas de diamantes, que tenía oro, que tenía plata. Era una cosa impresionante. Los reyes venían y le daban tributo. Se habla incluso, los historiadores llegan a decir que hasta en barco, regiones que estaban muy lejos de Jerusalén, hasta en barco llegaban a dejarle tributos. Tenía mucho dinero el rey Salomón. Y él escribe esto: no importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos. ¿Te das cuenta por qué es tan importante tener nuestros ojos en Cristo? Porque si tú tienes tus ojos en Cristo, te tengo una noticia. ¿Quieres oír cuál es esa noticia? Si realmente tienes tus ojos en Cristo, estarás satisfecho. De verdad. Si tienes tu vista en el Señor, tu alma, tu mente, tu espíritu, tu ser estará satisfecho. Y es lo que la Escritura nos enseña aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y hay una noticia aquí: nada de esto proviene del Padre, sino que viene ¿de quién? Del mundo. De ahí viene. Y es en este mismo contexto en que, si regresamos al capítulo 6 de Mateo, al versículo 24, el Señor habla de dos amos. Y dice así la Escritura: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Te das cuenta de esto? No puedes servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Sin duda, eso es algo real. Porque quedas bien con uno y mal con el otro. Aquí algunas palabras interesantes que utiliza en el griego. Por ejemplo, la palabra duoleo, que quiere decir servir. Servir en el sentido de pertenecer, de ser esclavo, de a quien adorar. Entonces, cuando habla aquí de amos y de servir o a Dios o al dinero, lo que está diciendo es que o eres esclavo de Dios o eres esclavo del dinero, de lo material, del mundo. No puedes ser esclavo de los dos, porque con uno vas a quedar mal, con alguno de los dos. Y hay una palabra muy interesante que utiliza aquí en relación también a lo que es el dinero. Y es la palabra en griego, que es la palabra mamonas. Y esta palabra viene del griego, que es el dios Mamón, que es el dios o era el dios del dinero. Aquí directamente el Señor Jesús estaba usando una figura que era conocida en la cultura greco-latina, ¿no? O greco-romana. Ellos conocían muy bien quién era el dios Mamón. Lo conocían también en base de algunos otros dioses, es decir, similares, como sabemos. Por ejemplo, Mamón es una palabra aramea que significa dios de la avaricia y equivale al dios griego Hades y al dios romano Dis Pater. Entonces, cuando Jesús habla de esto, la gente entendía perfectamente. Decía, o sirves a un ídolo,
Haciendo de esto el Señor una comparación, diciendo es que el dinero entonces para ti es como un ídolo al que te arrodillas y adoras y sirves. O sirves a eso, o sirves al Padre, sirves a Dios. Quiero leerte un poco de lo que es este Dios falso de la antigüedad. Dice así, es el arquetipo de la avaricia, la codicia y el materialismo. Es el demonio que sonríe. Esto se me hace muy impactante, hermano. Quiero te pido que en el amor del Señor tú le pidas al Señor que abra tus ojos espirituales y entiendas lo que te voy a leer. Dice entonces, voy a repetir, es el arquetipo de la avaricia, la codicia y el materialismo. Es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo salvaje, el incremento de la brecha entre ricos y pobres y la servidumbre del alma humana a la sed desmedida por adquirir dinero, ya sea para hundirse en las aguas del hedonismo desmesurado o para rendir culto al vacío, trabajando para fantasmas como el estatus o el poder económico. Esto, detrás de telones, es lo que sucede en muchos gobiernos, en muchas empresas, en muchos lugares donde está el poder económico. Y es algo muy fuerte esto que estamos diciendo. Porque a veces, hermano, ha habido gente que se ha enriquecido, y esto no quiero que me lo tomes como si estuviera dando aquí un discurso socialista ni nada de eso, no, ¿ok? Quiero aclararlo. Pero hay gente que se ha enriquecido a base de dar salarios de miseria a muchos trabajadores. Y esas personas no pueden llevar el sustento suficiente a casa y tienen que tomar largas jornadas de trabajo porque no se les da el salario digno. Pero tú puedes ver a los dueños de esas empresas y tú ves que viven en la opulencia. En la universidad se hizo un estudio para ver cuál era una de las causas del suicidio en Aguascalientes. Es un estudio que lleva ya como 10 años haciéndose. ¿Sabes cuál es una de las causas? Que los papás, hablando de los jóvenes que se suicidan, que los papás de la mayoría de los que se han suicidado han sido gente que tiene horarios de trabajo muy extenuosos y de recursos bajos. Estoy hablando de gente que incluso tiene que cambiar los horarios, ¿no? Que trabaja 2 semanas en la mañana, 2 semanas en la tarde, 2 semanas en la noche, y esto es bien pesado. Entonces, cuando llegan a casa, lo último que quieren, hermano, es platicar con el hijo adolescente, porque están cansados. Y están preocupados porque hay que llevar comida, y están preocupados porque hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar la renta. Lo último que quieren es hablar con esos chicos, y esos chicos lo que buscan es identidad, salen afuera, salen a las calles y encuentran identidad en aquellos que están en las drogas, en las adicciones, en la violencia. Y muchos de ellos ahí mueren o no encuentran propósito en su vida y deciden acabar ellos mismos con su vida. El Dios Mamón. ¿Te das cuenta? Esto sucede. Pero tristemente podemos dejar que esto también sea parte, este sentir a veces sea parte de nosotros como creyentes. Y yo te digo algo, hermano, con mucho temor y en el amor del Señor, que Dios nos libre de caer en ese sentir. Y que realmente nuestro corazón esté en poder acumular. Fíjate cómo dice Señor, acumula tesoros en el cielo. O sea, no solamente hagas, acumúlalos ahí. Que sea un montón, que cuando tú llegues, wow. ¿Ahora entiendes lo que dice el hermano Wayne Myers? ¿Sí? Él dice eso y lo cree literalmente. Me sigue impactando. Él vive en la Ciudad de México, le prestan una casa y creo que el carro que tiene se lo regalaron porque no quería comprar carro. Entonces imagínate esa situación. ¿Cuál es nuestra actitud? Mateo capítulo 4, versículos del 9 al 11, para terminar, dice así. Vemos este momento donde el Señor Jesucristo, después de haber estado 40 días en el desierto, es tentado por Satanás. Y en una de esas tentaciones, Satanás le dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y el Señor Jesús respondió, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Algunos teólogos, que eso tal vez ya es más inspiración de su alma,
Dicen que probablemente cuando Satanás le mostró al Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra, no solamente le mostró los reinos que estaban en ese momento, sino que dicen que probablemente le mostró los que vendrían en el futuro. Los imperios que tenemos en la actualidad, imperios económicos, nacionales que existen en la actualidad. Le mostró lo material, la opulencia, el poder, lo que te puede dar eso. Y el Señor Jesús le dice, después de que Satanás le dice, si tú me adoras, ¿te das cuenta? O sea, Satanás no le dijo, si tú renuncias a lo que quieres hacer, de hacer ese sacrificio por la humanidad. No, no, fíjate bien. Si tú me adoras. ¿Te das cuenta cómo esta cuestión del dinero se puede convertir literalmente en un Dios? Qué triste es. Qué triste es de que si no traes, perdón lo que voy a decir, amén, hermanos. Si no traes una camisa, un pantalón de marca, sientas que estás desvestido. ¿Qué pasa? Y así como es otras cosas. ¿Qué estás adorando? ¿A quién estás sirviendo? ¿A Dios o a las riquezas? ¿Dónde estás almacenando? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde está tu corazón? Oremos al Señor.